Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Gracias por el apoyo, gracias por soportar las cosas que hacemos diariamente, el contenido que subimos todos los días. Gracias por de verdad, sin ustedes pues no somos nada. Siempre primero gracias a Dios, a la familia, a ustedes por el apoyo. Zulay Rodríguez hoy publicó, acaba no hace mucho de publicar algo que es muy interesante y que está esperando que alguien dijera algo, pero no, como siempre suele de las primeras. Hoy se dio una manifestación, una marcha, una protesta, como lo quieras llamar, allá a la altura de Penonomé, en Coclé. Una protesta en donde panameños exigen la reapertura de la mina. Mira por dónde vamos ya. La reapertura de la mina. Zulay publica lo siguiente: estos sinvergüenzas no pierden la oportunidad para pescar en río revuelto y presionar para que reabran la mina. Señores, los 2.000 millones que generaba la mina no se quedaban en Panamá. El costo operacional era muy inferior a esa cifra. En solo 3 años, First Quantum facturó 7.000 millones de dólares, dinero que terminó en los bolsillos de canadienses y de chinos, propietarios de la mina. Mientras que el Estado panameño solo recibió 500 millones de dólares y, para rematar, nadie sabe qué hicieron con esa plata. No se dejen engañar. El pueblo habló alto y claro en noviembre del 2023. Le costó la vida a educadores. Se perdieron clases. Le costó muchos millones al país entender al pequeño grupo de poder, los amigos de Mulino, los oligarcas. Y aún así, con su soberbia y su altanería, todavía no quieren entender que el pueblo no quiere minería. Pero esto ya yo lo había mencionado anteriormente. Esta es la estrategia del gobierno de José Raúl Mulino, controlado por los grupos de poder oligarcas de este país, más no controlados por Ricardo Martinelli, porque esos mismos grupos quieren mantener a Ricardo Martinelli en la embajada y, si es posible, matarlo, porque lo detestan por todo lo que le hizo Martinelli a la clase, a sus iguales cuando fue presidente. El único presidente que se ha atrevido a perseguir a la misma gente de su calaña. Sí, porque es la verdad. Los mafiosos verdaderos no están en el Suntrack. Los terroristas verdaderos no están en el Suntrack. No están en los gremios de educación. No están en el barrio. No están en los lancheros. No están en los grupos indígenas. Los verdaderos son los amigos de Mulino, que con millones y millones de dólares que le quitan al pueblo se siguen enriqueciendo, cometen actos totalmente dañinos para el país, venden la patria y andan por ahí tranquilos, como si nada. Esos son los verdaderos vendepatria. Esos que aprobaron en el gobierno de Nito Cortizo este proyecto 406 leonino, que violaba la Constitución más de 20 veces. ¿Verdad? Que valientes panameños como el profesor José Escobar, como Zulay Rodríguez, tengo que decir que también candidatos a diputados del movimiento Vamos, tengo que decirlo, no son santos de mi devoción, pero ellos apoyaron. Sal de las redes, etcétera, etcétera. Y tengo que decir más. Roberto Ruiz Díaz, que eso lo ayudó a ser hoy el vicealcalde de Mayer. Ya después vimos que Mayer Mirachi responde a los poderes, a los grandes poderes de este país, responde al grupo de poder de oligarca de Panamá, a sus amiguitos yeyes millonarios del casco antiguo, en donde, ¿sabes qué hacen? ¿Qué quieren hacer? Ningunear las fechas religiosas católicas importantes para los panameños. Eso sí, no le toques sus fiestas judías, eso es sagradísimo, como si aquí en Panamá los panameños fuéramos judíos o hebreos, o esa es la religión de nosotros. Ojo, respetamos su religión, pero él no respeta la de nosotros, nunca, no la respeta.
No le importa nada con Jesucristo. ¿Qué le importa a Mayer, Mirachi y Jesucristo? ¿Qué le importa a él eso? ¿Te has puesto a pensar? No. Porque él, según tú, es chistoso, él es gracioso, él es cómico. De risa nada, ¿eh? Entonces vamos a hablar a la parte del trabajo. ¿Y el trabajo que está haciendo qué? ¿Puro TikTok? ¿Puro Instagram con likes comprados? ¿O crees que uno es tonto y no sabe cómo funcionan los likes comprados? Tal vez esta es una conversación demasiado avanzada para mis pequeños grupos de haters que, sabiendo la verdad, se hacen los pendejos, ignoran eso. Pero volviendo al punto que Zulay nos explica, los amigos de Molino están jugando con el hambre del pueblo. Yo lo dije. Están jugando con el hambre del pueblo. Molino, mensaje para el presidente. Primero que, ¿dónde están los pantalones cuando Trump te habla? Que todavía te tienen el teléfono ahí esperando. Primero. Dos, Molino, dijiste que más Chen, pero ya sabemos que el Chen no lo traes tú. El Chen lo trae Ricardo Martinelli, pero él está en su cueva, en donde no se puede mover, porque no lo van a dejar salir fácilmente, no. Y si hay alguien que puede generar Chen aquí, es Ricardo Martinelli, que tiene mucha más plata que Molino, que es de los más poderosos y ricos aquí en Panamá. Y todavía me atrevo a decir que si hay alguien que puede hablar con Donald Trump, es Ricardo Martinelli. Esta parte no le va a gustar a mis haters. No les va a gustar. Pero es así. Aquí tenemos que decir la verdad en tu cara aunque te duela. Tenemos que decirla. Sin vaselina hay que decirla. Los grupos de poder, los oligarcas, los que están allí con los mismos apellidos de siempre en la junta directiva del canal y que siguen trayendo más apellidos a la junta directiva del canal, quieren que la mina se reabra. Claro, cómo no, les toca un buen billete. Ya lo demostró Nito Cortizo y sus secuaces. Molino, tienes que hablar así. Los secuaces no son necesariamente los de Saúl Méndez. ¿Dónde están los secuaces de Varela? ¿Por qué no hablas de eso? ¿Dónde están los secuaces de Nito Cortizo? ¿Por qué no hablas de eso? Esos son los ladrones de verdad. Los verdaderos ladrones que tienen al Suntrack en la calle, que tienen al pueblo pidiendo que abran la mina, que tienen al pueblo cabreado. ¿Por qué no dices eso, Molino? ¿Por qué no dices la verdad? ¿Tú crees que la gente del Suntrack saldría a la calle si hubiera Chen para el pueblo? ¿Tú crees que la gente del Suntrack saldría a la calle si la caja de seguro social no se le aumenta la edad de jubilación? Es que este contrato de la caja de seguro social, esta reforma, la 163, brother, todo va ligado. Molino sabe que el pueblo no va a aprobar y no va a apoyar el aumento de la edad de jubilación. Estrategia. No la van a aprobar. Listo, hay que abrir la mina, porque no hay otra forma de salvar las jubilaciones. Pero si ese librito ya no lo sabemos, Molino. Ya lo dijo Nito Cortizo. Nos venden que la minería, que apenas es el 3, el 4% del Producto Interno Bruto de Panamá, es la salvación de la caja de seguro social y del sistema de vejez, invalidez y muerte. Pero ya no sabemos ese cuento. Para mí esto está muy claro. Están tratando de jugar con el hambre del pueblo para que el pueblo se cabre y haga estas cosas ignorantemente, porque son unos ignorantes los que están saliendo a protestar porque caen como borregos en la trampa del gobierno de Molino. Grupos de poder que están detrás de él caen en la trampa. ¿Y cuál es la trampa? Vamos a aguantarlos para que ellos mismos te pidan abrir la mina.
Y caímos redonditos ahí. Divide al pueblo, divide y vencerás. Estos grupos de poder lo que quieren es eso. Pero los que nos quitamos la venda, estamos luchando para que tú te quites la tuya. Zulay publica aquí. Déjame actualizar. Creo que hay una nueva publicación. En 2020 y finales de diciembre de 2023, la mina generó 7.000 millones de dólares en ganancias, sin contar los costos operacionales. De este monto, solo tributó al Estado panameño 500 millones de dólares, aproximadamente es un 7%. El resto, 6.500 millones de dólares, fue directo a los bolsillos de su dueño canadiense y chino. Esa es la realidad, esa es la verdad que a los... Ni hablar. Hay algunos que no quieren ver esto. Los Promina, claro. Fue directo al bolsillo, ¿verdad? Esa es la realidad y los estados financieros de First Quantum lo confirman. Es que esto está por papel escrito. Entonces, no me vengan con el cuento de que reabrir la mina reactivará la economía, porque eso es falso. La mayor parte del dinero se iba al extranjero y los únicos que realmente hacían negocio eran los bancos. Oh, qué palabra, los bancos. ¿Quiénes son los que están detrás de los bancos? Los grupos de poder que tienen familias que están en la junta directiva del canal. Todo está relacionado. Es que solo ellos pueden manejar el billete. La mayor parte del dinero se iba al extranjero y los únicos que realmente hacían negocio eran los bancos que cobraban comisiones por transacciones. Las firmas de abogados como Morgan y Morgan, me parece que escuché por ahí a Rómulo Rux. No, la mina no se puede cerrar. El que está hablando paja. ¿Te acuerdas? Parece que las palabras de Rómulo Rux tenían razón. Parece que la mina no se va a cerrar. Pero no se va a cerrar porque los jueces y parte y los que controlan la narrativa detrás de los medios de comunicación prominera en Panamá. ¿Y por qué son prominera? Porque los dueños tienen intereses metidos en la mina, tienen intereses metidos en el canal, tienen intereses metidos en los aeropuertos, tienen intereses metidos en los bancos. Son los que controlan la narrativa. Las empresas proveedoras controladas por los mismos de siempre. Zulay tiene la razón y por eso es que la detestan. El gran problema que tienen estos demagogos y vendedores de humo es que los estados financieros de First Quantum son públicos. Ahí está el detalle, los costos operativos, la depreciación y las ganancias. Toda esta información es verificable y la realidad que el botín se lo llevan los dueños de la mina, mientras que en Panamá pagan miseria. Y peor aún, esos 500 millones de dólares, ¿dónde están? Mulino dice que tiene que responder eso Nito Cortizo. Mulino dice eso y el que es presidente es él. Ya no me como el cuento, ya la paciencia se acabó. Ya pasaron 100 días, ya pasaron 6 meses. Mulino, actívate, porque tú prometiste, Mulino. Machenchen. ¿Qué pasó con el Tren David Panamá? ¿Qué pasó con el Metrocable? ¿Qué pasó con la ciudad universitaria? ¿Qué pasó con la ciudad hospitalaria para animales y mascotas? ¿Qué pasó con el oncológico? ¿Qué pasó con las vigas, los auxilios económicos? ¿Qué pasó con la descentralización paralela? Ni hablemos de la extinción de dominio. Ni hablemos de eso, ¿eh? Ese es un tema tabú. ¿En qué quedaron los ventiladores y el negociado que hubo allí? Los ventiladores para el tiempo de la pandemia de Gaby Carrizo 4x8. ¿En qué quedó eso? Ay, la plata está. Lo que pasa es que la tienen aguantada, no la quieren soltar. Quieren que abra la mina. No les importa con el pueblo. Y lo hacen en tu cara. Y tú todavía los aplaudes cuando hacen esas payasadas en TikTok, en Instagram, que no dan ni risa. Dato mata relato. Ni el pirata Morgan, ni Francisco Drake, ni Jack Sparrow robaron tanto como los señores de First Quantum. Aquí están las cifras oficiales. No me vengan con cuentos y tonterías. Yo hablo con documento en mano.
Y aquí está para el que quiere ver, que vea el que quiere ver las cantidades, las cifras oficiales en la página oficial web de First Quantum. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? 7.759 millones, cifra oficial obtenida de la página web de First Quantum Minerals. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está? Mira el hueco que han dejado. Ahora está Juan Carlos Navarro, dice que el agua es buena, que yo puedo tomarme el agua ahí tranquilo, que no hay tinas de cianuro. ¿Qué pasó, Juan Carlos Navarro? ¿Qué está pasando? Pero tenemos que reaccionar y tenemos que hacer esto ¿para qué? Para abrir conciencia, para que tú abras los ojos, panameños, para que no te dejes enredar ni engañar de estos grupos de poder. Seguiremos informando y me gusta que Zulay Rodríguez haga esto, que Roberto Ruiz Díaz lo haga. Qué bueno que se le fue de la comunicación con Mayer Mirachi, porque déjalo él con sus locuras por allá, solito que se estrelle. No, y el bobo que siga comiéndose todas las pajas que hablan, que sigan comiéndote eso. Qué bárbaro. A los panameños, que son la gran mayoría, que de tonto no tienen nada, la gran mayoría, el 99% de los panameños no son tontos y que sí entienden este video, por favor difúndelo, compártelo. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque vamos a seguir mostrando la verdad, aunque los grupos de poder les dé rabia. You know, bra.